Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy estamos en nuestro día martes, en el tiempo de ayuno y clamor. Estaremos estudiando un tema que se llama tu autoconcepto, el sentido de aceptación. Es decir, el concepto que Dios tiene de nosotros es aquel con el cual debemos de vivir y desarrollarnos y darle honra y gloria a Él. Bueno, estaremos estudiando este tema que es de gran ayuda y de bendición para todos nosotros. Un abrazo. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en Él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz,
plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Bueno, y dando comienzo a este día de ayuno y clamor, como siempre abrimos el tiempo con el devocional que nos propone la doctora Lolita Cruz de Chamorro, nuestra directora y fundadora mundial de esta gran familia cristiana. Y vamos entonces a comenzar con una preciosa meditación que está en el Salmo 142, versículos 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Hoy estamos estudiando el tema descansando en los brazos de papá. Pasaje complementario, Salmo 142. Salmo 142. Petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y continuamos con Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dejamos que nuestra alma y corazón se llenen de angustia, cuando acumulamos y guardamos heridas, rencores, malos deseos, miedos, llegará un momento en que no soportaremos más y hasta perderemos de vista nuestra posición como hijos de Dios, quedando apesadumbrados y derrotados. En este pasaje podemos ver que ante el Señor podemos exponer nuestras quejas y angustias y Él estará presto a oírnos. A veces perdemos el tiempo quejándonos ante los demás y no lo hacemos delante del Señor. Ahora bien,
No se trata de ir a hacerle reclamos, se trata de ir a su presencia y levantar nuestras manos en señal de rendición para ser fortalecidos, ayudados, guiados e inspirados para orar con rectitud. A pesar de cualquier circunstancia, esto es lo que debemos hacer, puesto que solamente el Señor vendrá en nuestro socorro con amor genuino sin pedir favores a cambio, lo que tal vez sí hacen las personas cuando equivocadamente les pedimos ayuda o nos rendimos a ellas. Exponer nuestra causa al Señor es una actitud de confianza, ya que partimos del hecho de que Él conoce nuestra senda, como lo dice su palabra. De hecho, Él lo sabe todo y no necesitaría que lo digamos, pero cuando lo hacemos, nuestro corazón recibe alivio, descanso y queda vacío para poder ser lleno del amor de Dios y de sus palabras que nos guiarán y nos confortarán en nuestro camino a seguir. Además, se producirá alabanzas y acciones de gracias genuinas en nuestro corazón hacia Dios, porque hemos sido ayudados, hemos sido alcanzados por su misericordia. La invitación es que usted en este día pueda presentar su corazón y su alma ante el Señor, no importa cuán angustiado esté su corazón. Le invito a ser como el rey David, que expuso su queja delante del Señor y esperó en Él, pues estaba convencido que recibiría su oportuna ayuda. Hablemos con Dios. Padre bueno, delante de ti coloco mi corazón. Bien sabes cuánto dolor, tristeza y angustia hay en él. Te ruego, mi Señor, que oigas mi necesidad y que me renueves. Por tu maravillosa respuesta te alabo y te bendigo. Amén. Es una meditación que nos lleva a refugiarnos en los brazos de Papito Dios ante cualquier situación que estemos viviendo. No hay un refugio más seguro que Él. No hay un lugar más confortable que su presencia. Es el mejor lugar en el que podemos nosotros estar. Así que cuando las cosas no vayan bien, corramos a Él, vayamos a Él, vayamos confiados y seguros de que sus brazos estarán extendidos a nosotros. Esta meditación es más que una meditación, es una amonestación a que Él sea el motivo de nuestro gozo, a que Él sea el lugar de nuestro reposo, a que Él sea nuestra cámara de confort, ¿sí? Que Él sea ese solaz para nuestra vida, ese oasis en medio de nuestro desierto. Muchas veces queremos hallar ese consuelo, ese gozo, esa paz en cosas que no tienen la capacidad de satisfacer el espíritu y el corazón nuestro. Esperamos que un deporte llene un vacío, esperamos que una persona llene una soledad, esperamos que una satisfacción, digamos, laboral o de estudio supla nuestras necesidades, digamos, de estima, y nada de eso ocurre, nada de eso ocurre. Sencillamente esas cosas no tienen la capacidad de llenar y satisfacer el alma del hombre. En el alma de todo hombre hay un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Dediquemos cada mañana, así sea 15 minutos de oración, cada mañana y lectura de su palabra. Empiece por 15 minutos y verás cómo cada vez se va haciendo un tiempo más largo y más placentero. Dios no está interesado en nuestras bonitas palabras, está interesado en la actitud de nuestro corazón, en que le abramos el corazón con sinceridad, como dice la doctora Lolita aquí, que le digamos cuán angustiados estamos, tristes, aburridos. Aun cuando no tenemos ganas de orar, dígale: no tengo ganas de orar, Señor, ayúdame. El Espíritu nos ayuda en la debilidad, dice la Biblia, pues orar como conviene no sabemos, mas el Espíritu es el que nos ayuda. Entonces, y clama con gemidos indecibles delante del Padre. Entonces, después de esta corta meditación, pues continuemos esta bella canción de adoración.
y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bien, y como dijimos al comienzo de nuestro programa en el día de hoy, martes 12, nuestro título de hoy es Tu autoconcepto, el sentido de aceptación. Es decir, que el sentido de aceptación que yo tenga, el cual he recibido de Dios, es decir, la aceptación que Dios me ha dado, me va a dar un excelente concepto de lo que yo soy, de lo que nosotros somos. En la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, verso 13, lo aclara de una manera muy importante el apóstol Pablo, y él dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, el que otorga un concepto completamente diferente acerca de la vida del mismo hombre es Dios mismo. Y es el concepto de Dios mismo el que yo debo tener en mi propio corazón, porque no debo tener mayor concepto de mí, sino el que Dios me da. Porque el hombre por sí mismo no tiene buen concepto. Y prueba de ello nos damos cuenta cuáles son los altibajos de los aspectos emocionales y de los mismos aspectos volitivos del hombre. Y a lo largo de la historia hemos visto esa evidencia. Luego, nosotros debemos de estar firmes y completamente seguros de lo que son las hermosas palabras que Dios nos da a cada uno para que podamos desarrollar desde que el momento en que recibimos a Cristo un sano autoconcepto que nos lleve a una vida de prosperidad y de bendición. El autoconcepto es un conjunto de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Cada uno, nos demos cuenta o no, tenemos una imagen propia, es decir, cada uno.
O sea, nos vemos de alguna manera listos, capaces, pausados, acelerados, cariñosos, bien intencionados, perezosos, emprendedores, incomprendidos, etcétera. Hay una cantidad de características, de adjetivos que todos tenemos y que todo ese conjunto forma, podemos decir, el autoconcepto que cada uno tiene. Pero cuando nos miramos al espejo, ¿qué vemos? Porque muchas veces nosotros no vemos lo que Dios ve de nosotros, sino lo que hemos compartido con esa lista de conceptos o de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos, y muchas veces eso nos da un empuje hacia arriba y después un empuje hacia abajo, y vienen lo que se llaman los altibajos. Vamos a desarrollar el tema entonces con 2 puntos, ¿sí? Muy claro, porque son 2 puntos que nos van a aclarar bien todas las cosas. El primer punto es la capacidad de vernos a nosotros mismos, y el segundo punto es los pasos para la madurez. Así ya vamos aclarando que precisamente lo que queremos de una u otra manera en esta mañana es que todos tengamos un sano autoconcepto que viene de parte de Dios, porque nuestro autoconcepto nos da un alto sentido de aceptación. Sí, pero repito, parte de Dios hacia nosotros. Tengamos en claro lo siguiente: los pensamientos engendran sentimientos y los sentimientos engendran acciones. Por consiguiente, los pensamientos que nacen de nuestra autoimagen afectan nuestras acciones negativa o positivamente. El que tiene una imagen de confianza en sí mismo rendirá al máximo su capacidad, no así el inseguro que carece de esa confianza. Esto explica por qué algunos talentosos fracasan y por qué triunfan algunos mediocres. Y miren, aquí ya con esto que les acabo de compartir empieza a jugar un papel muy importante el autoconcepto que tenga uno, porque precisamente hay gente que tiene unas grandes capacidades, pero se quedan porque el autoconcepto que tienen es bajo. O sea, pues humanamente hablando no es un concepto que lo empuje hacia adelante, sino que siempre como que queda atrás. Y es precisamente lo que queremos tratar. ¿Por qué? Porque debemos desarrollar la capacidad de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. No como nosotros mismos nos vemos, sino como Dios nos ve. Y ahora que hablamos del espejo, cuando nos vemos en el espejo, ¿qué vemos? ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez vi como una fotografía en Facebook que aparecen muchas cosas, y aparecía, no sé si era un gatito o un león viéndose en el espejo, pero lo interesante era que si era un león viéndose en el espejo, lo que veía era un gatito, y si era el gatito viéndose en el espejo, lo que veía era un león. Y no estaba de acuerdo, porque es que el león debe verse como león y el gato como gato. Entonces, nosotros, ¿cómo nos debemos de ver en el espejo de la presencia de Dios? Como hijos. Eso es lo que nos lleva precisamente a entender todas las cosas. Ahora, si nosotros tenemos los pensamientos de Dios, como hemos dicho que los pensamientos engendran sentimientos, engendraremos sentimientos positivos que nos impulsarán a engendrar acciones que tienen que ver con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, que es una voluntad que tiene que ver con los planes de Dios para nuestras vidas. Entonces, el primer versículo que quiero compartir está en Jonás, capítulo 1, verso número 3. Dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es decir, uno analizando lo que sucedía en Jonás, se da uno cuenta de que habían muchas cosas en su corazón. Pero aquí, huyendo de la presencia de Dios, como
como que un impulso, como hemos visto en las acciones, ¿sí? Un impulso, una acción negativa, no era positiva, sino negativa, huyendo de Dios. Y el propósito de Dios era que a través de él hubiera un arrepentimiento, como podemos leer más adelante cuando analicemos un poco unos versículos, de que toda la ciudad de Nínive se arrepintiera y se convirtiera a Dios. Así está escrito. Entonces, la capacidad de vernos a nosotros mismos es la que Dios mismo nos dota, pero indiscutiblemente tenemos que vivir de rodillas delante de Dios para ser alimentados por esa palabra bendita de Él que nos da ánimo cada día. Entonces, este punto, como decíamos, este primer punto de la capacidad de vernos a nosotros mismos, lo vamos a desarrollar a través también de 3 puntos A, B y C. El A nos dice filtros para ver la realidad. El B nos dice cambios continuos en el autoconcepto. Y C, la clave para creer. Y aquí vamos a ver algunos aspectos de lo que le sucedió a Jonás. Vamos a leer entonces en el mismo libro, en el mismo capítulo que habíamos leído en un comienzo, en el capítulo 1 del verso 4 al 10. Y dice, después de que él dice la Biblia que él quiso estar lejos de la presencia de Jehová, y ahora en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Miren lo que son las situaciones, por cómo estaba percibiendo todas las cosas Jonás. Incluso se fue hasta en la parte interior de esa nave, como para eludir toda responsabilidad. Jonás sabía quién era y sabía a lo que Dios le había llamado, pero en ese momento manejaba una autoimagen equivocada y estaba huyendo de Dios, incluso sin importar las consecuencias sobre su propia vida y la de los demás. Pero la misericordia de Dios es grande, el propósito de Dios es grande y el propósito era específicamente sobre Jonás. Ahora, luego, en el versículo número 12 de lo que dice, vamos a ver, en el versículo número 12, dice, y él les respondió, tomadme, porque en el verso 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. O sea, él tenía claro los propósitos de Dios para su vida, pero él estaba huyendo. Pero en este segundo punto que estamos viendo, habla de cambios continuos del autoconcepto. Y es importante que nosotros aclaremos que el autoconcepto tiene cambios continuos, por supuesto, para ser cada vez mejor, por supuesto que para ser de mayor madurez cada vez. Por eso es interesante que vamos a ver como el segundo punto más adelante los pasos para la madurez. Y aquí entonces, en el caso de Jonás, ya Dios le ayuda, cambia y decide hacer lo que Dios le dijo que hiciera.
los cambios son muy importantes. Hay una creencia errónea, podemos considerarlo así, que hay gente que dice, ah, sí, el fulano de tal es la misma persona de hace tantos años. Pero la verdad es que no es la misma, porque hay cambios psicológicos, físicos, hay de todo tipo de cambios. ¿Sí? Y precisamente en el Señor los cambios continuos son para mejorar, para que cada vez la voluntad de Dios agradable y perfecta esté sobre nuestras vidas y que nuestras vidas estén en la seguridad y firmeza de lo que es Dios para cada uno de nosotros. Por eso entonces, qué importante, repito, es los cambios continuos. Ahora todos sabemos de que Jonás entró en el fondo del pez, se vio sin esperanza, ahí reconoció a Dios, pidió ayuda y Dios empieza a actuar sobre su propia vida. Tercer punto dentro de este primero, o en este caso el punto C, la clave para crecer. Como consecuencia de que una persona cambie su percepción de sí misma, todo también cambiará. Yo no estoy hablando de un cambio radical, de un giro, no. Acuérdense de que la mano de Dios es misericordiosa y buena y actúa sobre nosotros de una manera, no digo lenta, sino de una manera sabia, ¿sí? Porque de una otra manera Dios es paciente y misericordioso. Entonces, en la medida en que hay un cambio de la percepción de nosotros mismos, las actitudes hacia la vida cambian. Ahí vemos el caso de Jonás. Las actitudes hacia los demás, hacia el entorno, el trabajo, hacia el lugar donde vivimos, en todas las cosas. Y es por eso que nosotros, en la medida en que desarrollamos un buen autoconcepto, que es el que tiene Dios, las esperanzas de una vida con un alto sentido de aceptación serán mayores. ¿Sí? Vamos entonces a desarrollar ya el segundo punto, que son pasos para la madurez. En este caso, vale la pena pues como pensar un poco acerca de lo que es el concepto de madurez. El concepto de madurez viene relacionado con el concepto, digamos, de lo que es en la propia naturaleza, cuando algo está maduro. Y pues una ilustración muy fácil para todos nosotros es las frutas, ¿no? Cuando las frutas ya están listas para comer, se les dice que están maduras, son agradables, tienen el mejor sabor, el mejor olor, la mejor apariencia. Todo eso es importante para la fruta. Nadie compra, pues pueden consumir algo que no esté maduro, pero no es tan agradable como eso. Incluso para que una fruta madure y llegue a ese estado excelente, se requiere todo el proceso, tanto de la lluvia como los rayos del sol, etcétera, las temperaturas, todo es un conjunto de cosas para que eso llegue a su excelencia. Y bueno, y aquí vale la pena considerar lo que es la mano de Dios en la creación, ¿es así? Pero es que también el autoconcepto de nosotros tiene que ir día a día hacia la madurez. Y eso es el punto que estamos tratando, ¿ya? Porque de todas maneras nosotros, los hijos del Señor, tenemos que caminar hacia la madurez, ¿sí? Y como en el caso de Jonás, como en el caso de David, como en el caso de Daniel, eso lo ve uno a lo largo de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Daniel se fortaleció en el concepto que tenía él de sí mismo, dado por Dios, y por eso confió en el Señor, y dice la palabra de Dios que por la fe de él, la boca de los leones quedó cerrada o tapada, no pudieron hacerle nada. Y así uno ve una cantidad de casos en la Biblia y casos en nuestras vidas diarias, donde uno ve la mano de Dios actuando con poder en el otorgamiento de favores divinos, de dádivas que vienen del cielo, para lo cual debemos de ser agradecidos. Y sin lugar a dudas, el desarrollo de un alto sentido de agradecimiento también tiene que ver con la madurez.
y la madurez se va adquiriendo poco a poco y al mismo tiempo se va fortaleciendo el alto concepto de sí mismo. Y es un alto concepto de sí mismo que, como decíamos al comienzo en Romanos, ¿sí? No debe ser más alto que el que se debe tener, sino que debe ser con cordura, es decir, con sensatez frente a cada detalle de la vida. Bueno, entonces para que nosotros podamos ya eh, de una manera determinante ver bien todo esto que tiene que ver con los pasos de madurez, vamos a ver punto A, B y C. El punto A nos dice examinarnos a la luz de Dios. ¿Y qué es examinarse a la luz de Dios? Nosotros no tenemos luz propia, ninguno de nosotros. Es necesario que busquemos la luz de Dios para conocernos a nosotros mismos, porque cuando uno hace introspección, o sea, que empieza uno a analizarse a sí mismo, uno puede caer en unas desgracias emocionales porque básicamente no tenemos unas buenas bases. Muchas veces estamos bien, muchas veces estamos mal, de acuerdo al pensamiento del hombre. Incluso dentro de los pensamientos filosóficos hay cosas extrañísimas y se han considerado como algunos héroes de la historia, como mujeres y hombres fatales que hasta se les considera que valientes porque se suicidaron, ¿no? Esos quisieron acabar la vida, ¿sí? Entonces, tenemos que examinarnos a la luz de Dios. Y en este versículo que yo les decía, en el versículo 9 del capítulo 36 de los Salmos, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Es en la luz de Dios que veremos la luz. Solamente la luz es la luz de Dios la que nos da luz a nosotros mismos. Sí, dentro de la explicación que muchas veces se ha dado en muchas predicaciones y en muchas enseñanzas, se habla del diamante, que el diamante destella, ¿no? Cuando le ponen luz, pero si está en oscuridad, él no va a dar luz. Necesita la luz enfrente para destellar, y así somos. Y en la medida en que tengamos más facetas, más destellos daremos porque más formados somos en el carácter de Cristo. Que miren, volvemos a lo que decíamos aún en la semana pasada, el molde, modelo y ejemplo que Dios tiene para nosotros es su Hijo Jesucristo. Entonces el concepto que Dios tiene de nosotros es como diciendo, bueno, tú debes tener un alto concepto de ti mismo porque yo te he amado así como yo a mi Hijo lo amé, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Algo así es lo que quiero que hagamos. Ahora, hay algo muy específico que David habla en el Salmo 139, se los voy a compartir. El Salmo 139 es un salmo de una belleza muy rica porque el rey David habla de lo que era el conocimiento que Dios tiene en su propia vida de todo, de su entrada, su salida. Por eso dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Pero en la última parte del salmo, en el versículo número 23 y 24, él dice lo siguiente, dice que Dios le examine de la siguiente manera, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es decir, David no le está diciendo a Dios, mira, es que yo soy tan bueno, es que yo he hecho bien las cosas, y yo merezco tu aceptación total porque yo hago las cosas bien, que de pronto ese es el patrón que podemos traer de nuestros hogares, que si hacíamos las cosas bien, nuestros padres nos aceptaban, pero si las hacíamos mal, éramos rechazados. Pero aquí lo que dice David, examíname, porque yo no tengo oportunidad ni capacidad de conocer mi propio corazón. Hablo como si lo dijera David en su oración, ¿sí? Examíname, conoce mi corazón, pruébame, o sea, ponme en una balanza, conoce mis pensamientos y mira a ver si de pronto hay algo malo en mí porque no tengo capacidad. Y lo podemos relacionar con lo que veamos en el Salmo 36, 9, que dice, en tu luz veremos la luz. David puso en la presencia de Dios sus pensamientos, su vida.
Y básicamente lo que dice es que si no es por Dios, no hay manera de conducirse hacia el camino de la eternidad. ¿Correcto? Entonces, primero que todo, que nos examinemos a la luz de Dios. Segundo, es importante que tengamos una clara expectación de lo que queremos ser. Esto tiene que ver pues con muchas áreas de la vida, pero básicamente es el conocimiento de la dirección de Dios en aquello que queremos crecer y desarrollarnos. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos a la luz de Dios, también conocemos la dirección que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es claro. Es decir, no podemos pretender decirle a Dios esto y tomar un camino contrario. Necesitamos la luz de Él y que tengamos una clara expectación de lo que queremos ser. En Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué interesante lo que nos dice el apóstol San Pablo. Nos habla de que lleguemos a la unidad de la fe. Nos habla del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la expectativa de Dios para cada uno de nosotros. No es hacernos príncipes de un reino por allá, ¿sí? O hacernos millonarios, no. A un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y la Biblia dice que llegaremos a ser igual que Él, porque precisamente nos tiene preparado un reino. Y Él es el primero de muchos y nosotros seguimos, como decimos, en cola para ser igual que Él. En este momento, pues este tabernáculo, como también dice el apóstol San Pablo, se deshará algún día, o sea, terminará, pero nuestros corazones serán para Dios toda la vida y seremos revestidos de algo nuevo y maravilloso, así como Jesús fue, como lo dice el apóstol San Pablo en Filipenses. Entonces, uno, examinarnos a la luz de Dios, tengamos una clara expectación de lo que queremos ser, y tercero, vernos como nos ve Dios. Y aquí voy a hacer la lista muy sencilla: amados, aceptados, seguros, valiosos, perdonados, competentes. Hoy en día en el mundo, la gente busca amor y es amada y se siente bien. Aún lucha, pelea y es capaz de matar por sentirse amado. ¿Cuántos crímenes pasionales no han habido en el mundo? Y es precisamente porque digo, no, es que no es para ti, es para mí, y por eso mato a aquel que se está interponiendo. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no es posesivo. El amor de Dios es tierno, precioso. Por eso sentirnos amados, sentirnos aceptados. ¿Qué es sentirse aceptado? Te amo tal y como eres. No depende de lo que tú hagas, sino porque yo te amé primero. Así dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él es el que empezó la obra y la completará, porque Él hizo la obra y hoy en día estamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesús, aceptados, seguros, valiosos. ¿Qué somos nosotros? Somos ovejas de su prado, somos hijos de su corazón. Eso es una cosa muy importante para la vida de todos nosotros, ser de valía. Es decir, en el mundo muchas veces la gente vale tanto dinero porque la matan por tal valor. O tanto dinero se le da para pasar unas horas con tal persona. Y siempre tenemos cantidades de tipo humano, ¿sí? Pues decimos el signo US, pesos, dólares o lo que sea. Pero la verdad de Dios es que Él nos ama.
Y por eso es que somos valiosos, porque Dios ha manifestado su amor. En la cruz, Él murió por nuestros pecados. Sí, acuérdense de que Jesús en la cruz dijo, todo está consumado. Hice la obra, hice lo que tenía que hacer. No le dijo al que se arrepintió al lado de él, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué valor! ¿Cómo valoró a ese hombre que estaba precisamente muriendo por los pecados? Y también, pues, perdonados y competentes. En cuanto a perdonados, hay un versículo en la epístola a los Efesios, capítulo número 4, es decir, el verso número 32, que se los voy a leer. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Muchas veces exigimos lo que no podemos dar nosotros. Pero ¿quién empezó con el perdón? Dios, no nosotros los hombres. Y competentes, pues yo creo que competentes tiene que ver con una gran capacidad para poder hacer las cosas. Una gran capacidad, no humana, sino sobrenatural. Acuérdense que en la palabra de Dios se nos enseña que Él le da fuerzas al que está débil y cansado, al que no tiene ninguna, dice exactamente el libro de Isaías en el capítulo 40. Y aquí dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo en cuenta esto, qué importante, repito, es que la autoimagen adecuada que tengamos de nosotros mismos sea aquella que nos sirva para enfrentarnos a los problemas de la vida y resolverlos. Porque el que está a la luz del Señor tendrá luz en su corazón y claridad para ver las cosas, para ver las circunstancias, las situaciones, para ver no con los ojos humanos, sino con los ojos del Señor. Vamos a orar entonces para que Dios complete ese proceso de madurez día a día en la vida de cada uno de nosotros y que, como dice el apóstol San Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Papito Dios, nosotros te damos a ti la alabanza y te damos a ti la adoración en este momento del día, Señor, cuando estamos en este tiempo de clamor y de ayuno, Señor, en este tiempo suplicándote y en este tiempo pidiéndote, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, por tu bendición, por tu respaldo, porque, Señor, queremos aprender día a día a mirarnos, Señor, no como nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino como tú nos ves. Por eso te decía el rey David, examíname. Es decir, mírame. Mira lo que hay en mi corazón, Señor. Y si hay algo malo, muéstramelo, porque es en tu luz que veremos la luz. Gracias por tus palabras de vida, que son esperanzas, que tenemos todos los días para vivir y para seguir hacia adelante, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y nos encomendamos a ti, porque en ti tenemos la vida. Nuevamente, Señor, en el nombre de Dios Jesucristo, queremos pedirte que Dios llene nuestra vida de tu Santo Espíritu y que nos enseñes a vernos como tú nos ves. Amados, aceptados, seguros, valiosos, perdonados y competentes, con gran capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. No poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia, hoy
lloro de soledad. El sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, una vida que morirá. Si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, el carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, martillo en mano y mucho fuego. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso ayudará. Y llegando a la parte final de este día de ayuno y clamor, haremos entonces nuestras peticiones en este precioso día de ayuno por aquellos que nos preceden tanto en la fe como a nivel de gobierno, en la parte gubernamental, nuestras autoridades civiles. Vamos entonces a orar. Padre mío y Dios mío,
Hoy elevamos nuestra oración, Señor, para pedirte que bendigas, Señor, el primer ministro de Canadá y el primer ministro de Quebec, nuestras autoridades civiles, a las cuales, Señor, estamos bendiciendo y declarando que tu buen espíritu les guíe a tierra de rectitud, que tú les muestres el camino por donde deben seguir, que les guíes con sabiduría y prudencia para tomar las decisiones que esta nación y esta provincia necesitan para el beneficio de todos. Amado Señor, estamos declarando frustrados los planes del enemigo. Estamos declarando que el enemigo no tiene parte con este país, con esta provincia, que todo plan del enemigo sea frustrado y derribado. Declaramos la paz sobrenatural sobre esta patria. Señor, asimismo también te pedimos por tu bendición para la tierra que nos vio nacer a cada uno de nosotros. Hoy oramos por esa tierra de origen. Oremos cada uno por nuestro país de origen, donde nacimos, esa tierra que dejamos un día, pero que la seguimos llevando en el corazón. Que la paz de Dios gobierne en esos lugares, que la prosperidad, la abundancia, la protección de Dios sea sobre esa tierra, sobre nuestra ciudad natal también. Te pedimos por nuestra familia espiritual, por la Confederación Internacional de los Centros de Teoterapia, la Cruzada Estudiantil en Colombia, para que tú bendigas grandemente nuestra líder fundadora, la doctora Lolita, nuestro director mundial, el líder Jimmy, su esposa, la líder Saidi, por el líder Julio Ramón, por Mauri, por mi vida, para que todos los que precedemos esta familia espiritual tengamos la guía y la dirección tuya, la unción tuya, la misericordia tuya, la gracia, el temor tuyo, Señor. Bendice, Señor, a Israel, esa tierra amada, esa tierra que tú escogiste para poner en ella tu nombre. Desde Sión bendícenos, desde Sión envía la vara de tu poder sobre nosotros, Señor. Padrecito Santo, te pedimos por fe, paz, entrega, unidad y avivamiento espiritual y personal y de todo el ICT Montreal. Te pedimos que toda esta familia espiritual, Señor, de la ICT Montreal, tú la bendigas, Señor, que seas tú guardando cada hogar, cada familia, que seas tú bendiciendo cada familia. Te lo rogamos, oh Dios. Padrecito Santo, respalda cada una de las actividades de nosotros. En especial te clamamos por tu precioso cumpleaños, que este sea el mejor de todos los que te hemos celebrado, que vayamos de gloria en gloria y victoria en victoria. Gracias porque tú nos permitirás celebrar en una minimidad de corazón, en libertad, en una verdadera unción, en una verdadera entrega, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias por estas niñas, Señor, que han dispuesto su corazón para esa preciosa danza, Señor. Por todos los detalles que tú nos permites tener para este cumpleaños. Gracias, Señor, porque será maravilloso, Dios. Padrecito, bendice cada una de las familias que pertenecen a esta gran familia. Señor, tanto en Colombia, en el mundo entero, como aquí en Montreal. Declaramos tu bendición absoluta y total para Carlos y Martica, Señor. Los declaramos benditos, benditos, benditos. Bendecimos a Manuel y Tatiana y toda su familia sea bendita, sea guardada y sea protegida. Bendecimos a Luis y Vianey, Señor. Declaramos también esos planes y proyectos que tú tienes para ellos, Señor, en grandes bendiciones en todas las áreas de su vida. Bendecimos a Mario y a Tatiana para que tú les des respaldo en todos sus proyectos y en todos sus negocios, Señor. Bendecimos a Carlos, Marcelita también y sus hijitas, su suegra. Señor, que tu bendición sea con ellos y las peticiones que ellos tienen en su corazón sean una realidad. Bendecimos a Joevian y Candy. Señor, declaramos bendición sobre ese hogar, unidad familiar. Señor, salud integral, bendición para la mamá de Joevian, así como para la mamá de Marta Isabel también y de Carlos. Señor, te pedimos, Señor, por Darío y Karen, Señor, crecimiento, madurez espiritual, bendiciones por montones para esta familia. Bendecimos a Griselda, sus hijas, su madre. Bendecimos ese futuro matrimonio que tú tienes para ella. Bendecimos a Jaime y María Elena. Te pedimos, Señor, esa sabiduría
en todos los planes y proyectos que están pendientes de ellos, de sus hijos, Señor. Sabia decisión en sus negocios y en todo lo que ellos emprendan, y así como bendición para su boda. Bendice a Alex y Ofelita, Señor. Gracias porque estamos declarando una gran bendición sobre ella en su salud y esa cirugía que está pendiente. Te pedimos, Señor, por nuestras vidas como siervos tuyos, por Mauri, por mi vida, Señor, que tú nos des éxito en esas 4 residencias. Gracias por los milagros que has hecho en nuestras vidas en todo este tiempo, Señor, esas misericordias que hemos visto a favor nuestro, Señor, tan grande, Padre. Gracias. Declaramos tu bendición en nuestras 4 residencias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Ahora, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros el resto de este ayuno y nos bendigas. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.